Hola a todos, mi nombre es Fabiana Alejandra Vidales Gómez, estudiante de Psicología de segundo semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy hablaremos sobre los procesos cognitivos básicos y la realidad social. Hablaremos sobre la atención versus sensación. La atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención de modo que pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello, adquiere destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de tareas sin prestar, según parece, mucha atención. A esto es lo que se llama teoría de la capacidad. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo. Tálamo. Es una pequeña estructura dentro del cerebro situada apenas encima del tronco del encéfalo entre la corteza cerebral y el midbrain y tiene conexiones de nervio extensas a ambos. La función primaria del tálamo es retransmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto y el tacto y el movimiento. Sistema reticular. Está formado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo y que tiene como función principal el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos, que a su vez envía una proyección a la corteza cerebral. Lóbulo frontal. Es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. Cólicos superiores. Par superior de estructuras del techo de mesencéfalo que reciben información visual proveniente de la retina y son centros de integración sensorial. Intervienen en el control de los movimientos de la cabeza, del cuello y de los ojos. Giro del cíngulo, corteza cingulada o giro cingulado comprende un sector de corteza cerebral que rodea el cuerpo calloso. Cíngulo significa cinturón en latín. Recibe y envía proyecciones al resto del sistema límbico a diferentes regiones de la corteza frontal. Clasificación o tipología del proceso cognitivo. En la dimensión intensiva, habla sobre qué consiste en la capacidad que tiene una persona para realizar una tarea durante un tiempo prolongado. En la dimensión selectiva, habla sobre cuántos estímulos somos capaces de atender simultáneamente o cuántas tareas podemos realizar con el mismo nivel de eficacia que cuando estamos realizando una sola. Estructuras implicadas en el proceso cognitivo. En los sentidos externos encontramos el sentido de la vista. El sentido de la vista es aquel encargado de detectar aquellas sensaciones creadas cuando la persona observa o mira su entorno. Dentro de este mismo sentido encontramos dos tipos de sensaciones visuales diferentes. La sensación cromática, generadas por la detención de los colores, y la sensación acromática, sensaciones generadas por el grado de claridad del ambiente. Este se ve desde el blanco hasta el negro absoluto. A continuación vemos una imagen sobre las estructuras paraoculares, que es el párpado, la iris, la pupila, el esclerótica, el punto lacrimal, el conducto lacrimal, saco lacrimal, conducto lacrimonasal y curúcula lacrimal. Sentido auditivo. Este sentido nos permite detectar los sonidos que llegan al mecanismo interno del órgano auditivo en forma de vibraciones y los cambios en la presión del medio. Los diferentes patrones de movimiento de los receptores, entre paréntesis cilios, se traducen en diferentes códigos neuronales que en la última instancia conduce a escuchar diferentes el volumen, tono y timbre de los sonidos. Sentido del olfato. La aparición de cualquier fragancia externa, tanto agradable como desagradable, activa los receptores capilares de las fosas nasales. Estos receptores trasladan la señal del bulbo olfatorio, situado en la base del cerebro. El sentido del olfato puede servir para muchos propósitos, tales como la detención de peligro. Un ejemplo de ello es oler un escape de gas, alimentos en mal estado o la detención de feromonas, entre muchos otros.
A continuación, vemos la imagen sobre las estructuras del sentido del olfato, las fosas nasales, las terminaciones nerviosas, bulbo olfatorio, el nervio olfativo, huesos etmoides, cavidad nasal y la nariz. Sentido del gusto. El gusto es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras del gusto, situadas en las papilas gustativas de la cavidad bucal, principalmente en la lengua. A continuación, vemos la estructura del sentido del gusto, donde encontramos el amargo, el ácido, el dulce, el salado. Podemos ver también las amígdalas, las papilas calciformes, las foliáceas y las papilas fungiformes, papilas filiformes y papilas hemisféricas. Sentido del tacto. A través del sentido del tacto podemos percibir e identificar las características de los objetos. Nos permite conocer si es suave, rugoso o áspero. De la misma manera, también nos puede informar de la temperatura de los objetos mediante la activación de los termorreceptores. A continuación, vemos la imagen donde está estructurada sobre cómo percibimos la sensación mediante el dolor, el calor, el tacto, la presión o el frío. Sentidos internos, sentido sinestésico. Las unidades receptoras de este sentido son aquellas terminaciones nerviosas de las membranas de los órganos internos. Informa sobre el estado de los órganos y del organismo en su totalidad. Los estímulos que la activan son los propios de la fisiología digestiva, respiratoria y muscular, y entre otros. Sentido kinestésico o propiocepción. Este sentido hace posible el control de la dirección y el rango de nuestros movimientos, por lo que nos permite dar respuestas motoras rápidas y automáticas. La kinesia es un sentido interoceptivo. Eso quiere decir que se encarga de detectar los estímulos y los estados internos de nuestro organismo. Patología o trastornos que pueden relacionarse con el proceso cognoscitivo. Los trastornos de la sensibilidad pueden manifestarse como fenómenos negativos, disminución o ausencia de una o más modalidades de sensibilidad, y o fenómenos positivos, sensaciones anómalas en forma de parestesias como hormigueo o entumecimiento, o bien en su forma de hipersensibilidad a los estímulos sensitivos, ya sea como dolor o hiperestesia. A continuación, veremos las partes del cerebro que se ven afectadas debido a los trastornos de este. El lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Ok, con esto finalizamos este tema. Espero que haya sido de su agrado y bendiciones para todos y nos vemos la próxima vez. Bye.